Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina, juntamente esta noche con el teólogo católico Guido Rojas. Es para mí un privilegio poder tenerlo en medio nuestro, en nuestro canal. Estamos transmitiendo por el canal Biblia en Contexto y también por el canal Apología Controversial. Yo desde acá, desde los Estados Unidos, y nuestro hermano desde la ciudad de Colombia. No sé específicamente de cuál ciudad, pero sabemos que está transmitiendo desde Colombia. Gracias a los hermanos que empiezan a conectarse. Es Jobek, saludo. Alfredo, Dios te bendiga. También está Daniela Peñalosa de Colombia presente. Ahí tienes una paisana, pues. Aquí estoy esperando. Lili Herrera, Dios te bendiga. Y Richard Ramírez está aquí también, Dios les bendiga. Y bueno, se empiezan a conectar las personas. Quiero decirles, pues, que hemos decidido hacer este programa juntos. Y antes de darle la palabra a Guido Rojas, al teólogo católico Guido Rojas, quiero públicamente pedirle disculpas por palabras ¿cómo se llama? Que nos escribimos, especialmente yo a él, en el muro de su Facebook, cuando estuvo debatiendo con uno de nuestros hermanos en la fe. Ya saben cuán controversial a veces yo soy, ¿verdad? Pero bueno, aprovecho públicamente para ofrecer mis disculpas al teólogo católico, y qué bueno que a partir de eso surgió un desafío de parte de Guido, y mi punto de interés, como saben muy bien los hermanos que me siguen, es justamente la soteriología, en el que tengo mi especialidad, y justamente esa invitación no la pude pasar por alto. Dios bendiga a Martín, uno de los moderadores de nuestro canal. Gracias inmerecida, dice saludos a ambos, amén. Y otro de nuestros moderadores, Pedro Martínez, Dios te bendiga. Excelente. Bueno, le paso la palabra al teólogo católico Guido Rojas, y le dejo para que se presente. Adelante, Guido. Gracias, pastor, bendiciones. Igualmente para mí es un placer. De todas maneras, yo también quería hacer un compartir, porque había visto de pronto algunos de sus debates y sus estudios, sobre todo lo que usted decía, el área de la salvación, de acuerdo a su misma confesión posteológica y bíblica, que es muy respetable. Entonces, evidentemente, todas esas asperezas y todo que a veces ocurren en las redes sociales y todos los grupos de debate, pero bueno, aquí estamos como dos hermanos en Cristo Jesús, compartiendo la palabra de Dios con un tema interesantísimo, que da para mucho que hablar. Yo creo que no nos sobraría el tiempo, que es sobre todo lo que es el compendio de San Pablo, el compendio paulino, y la visión que tiene cada iglesia referente también a esta doctrina. Entonces, de eso se trata compartir, que no va a ser un debate, simplemente cada uno va a tener un tiempo para exponer y mirar también objetivamente de la palabra de Dios lo que cada uno pues trae en este momento bajo la iluminación del Espíritu Santo para todas las personas que están en este momento conectadas a su canal, y que después también haré parte, también partícipe de mi canal y mi canal en Facebook, y también mi foro de debates. Gracias para todos de todas maneras también por la invitación, y esperamos pues que sea del agrado de todas las personas. Adelante, pastor. Muchas gracias, Guido Rojas. Corrijo, yo dije Guido, tengo la tendencia de decir Guido, pero es Guido Rojas. Yo le pregunté cómo se pronunciaba su nombre. Y bueno, sí, efectivamente, vamos a tener nuestro tema del día de hoy se titula, aquí está, la salvación en las epístolas de Pablo. Por ahí vi un comentario de alguien preguntando que si vamos a cubrir las 13 cartas del apóstol Pablo. Eso es imposible en un tan reducido tiempo que tenemos. Así que sin más preámbulo, para avanzar, voy a configurar mi cronómetro en este momento, y le paso la palabra al teólogo Guido Rojas para que inicie con sus 15 minutos de presentación. Gracias, pastor. Le agradecería que por ahí, cuando falten unos 5 minutos, me haga una seña o algo para ir redondeando la idea. Bien, como decíamos, el tema, vamos a hacer un compartir sobre lo que es el apóstol Pablo y sus epístolas, o sea, lo que hace parte de lo que es el compendio neotestamentario. Para nosotros pensamos que son 13 cartas, y la carta a los hebreos, pues se discute por algunos exégetas si es realmente de Pablo o de Apolos o de Bernabé, inclusive que algunos piensan que de Clemente, obispo de Roma. Yo he visto a veces, pastor, que a veces en debates, inclusive entre católicos y evangélicos, y se saca a colación Pablo y ponen a Pablo a pelear, porque, por ejemplo, un católico cita ciertas partes de Pablo y el otro evangélico de la otra parte también cita a Pablo. Entonces, a veces no hay como una confusión. Entonces, me parece que el pensamiento de Pablo es completamente inmerso, pues es muy grande. Pienso también, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, que cada carta específicamente tiene un rol especial o un mensaje especial. De ahí se saca pues lo que es doctrina paulina.
Inicialmente quiero empezar a ver porque hay una relación muy directa entre lo que es Pablo con Jesucristo. Místicamente no hacía parte de los apóstoles, o sea, apóstolo o los enviados de Jesucristo, los testigos oculares, sino que es un apóstol posterior, después de la resurrección, que he llamado como el apóstol de los gentiles. En primer lugar, yo siempre utilizo Biblias en físico, es mi forma de ver, y algunas veces Biblias católicas evangélicas, a veces también utilizo comentarios, me parece interesante, muy respetable, porque son personas eruditas en la materia que nos pueden también a veces ayudar a conocer un poco más. En esta ocasión tengo esta que es una Biblia, la Biblia de las Américas, de la Nueva Versión Internacional, y vamos directamente a la carta a los Gálatas en el capítulo 1, verso 11 y 12, donde dice el evangelio predicado por Pablo. Él va a decir a la carta a los cristianos de Galacia, ¿por qué es un apóstol? Dice así: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio, o sea, el evangelio, la buena nueva, la buena noticia, que fue anunciada por mí, no es según los hombres, o sea, no es directamente, por así decirlo, porque él hace también mención, por ejemplo, de que fue un fariseo de fariseos, como aparece en Hechos 22:3, y que también fue educado a los pies de Gamaliel, ese gran, pues, doctor, maestro de la Torá en esas escuelas rabínicas de Jerusalén. Pero él da a entender de que su doctrina ya cristianamente hablando, no es por hombre alguno, pues no lo recibí ni de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Revelación entendiendo que ya es un plano más místico, en el sentido pues que viene directamente de cuando Jesucristo lo derriba camino a Damasco y lo hace ser ese gran perseguidor, a ser también un perseguido por la causa del Evangelio. Teniendo esa premisa, porque lo que dice Pablo también tiene que ir íntimamente ligado con lo que aparece también en todo lo demás del compendio del Nuevo Testamento, porque a veces me llama mucho la atención y quiero también conocer la posición del pastor Winston Mena cuando le toque su turno, porque a veces, por ejemplo, en el Tratado de la Salvación o el Tratado de la Justificación, veo yo a los apologistas y teólogos, como el pastor en su denominación muy respetable, que se cita solamente a Pablo. Pero entonces yo pienso que también no se puede excluir también los otros libros que también son bajo la inspiración del Espíritu Santo, y es más bien como un paralelismo, es lo que entendemos nosotros por una teología bíblica sistemática, o sea, también la misma doctrina de Pablo no puede ir en contravía con la doctrina de los otros apóstoles y los otros evangelios. A mi parecer tiene que ser completa y dependiendo también, como decía yo, de la forma como Pablo a veces se dirige en ciertas cartas. Por eso es que sobre el tema de la salvación, que va a ser mi primera premisa, la salvación y los méritos propios, nosotros creemos que sí las personas tienen que hacer también parte también. Jesucristo hizo una parte y cada persona también tiene que hacer una parte en lo que es la salvación. Y siempre me llama mucho la atención la carta a los filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, sobre todo en el capítulo 12, que dice exhortación, o sea, a la obediencia. Evidentemente estos subtítulos son dados pues por los biblistas, pero nos introducen un poco más a lo que quiere dar a conocer el autor sagrado. Dice así en el verso 12, dice: así que, amados míos, mire bien la forma como se dirige Pablo en ese amor filial, en ese amor ágape de los cristianos, tal como siempre habéis obedecido. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque va a ser algo sobre gramática griega, sobre estos términos que nos ayudan a entender un poco más desde el mismo griego koine dialectus, que es realmente lo que Pablo quiere transmitir. Dice: habéis obedecido, no solo en mi presencia, o sea, cuando Pablo estaba, sino ahorita, obedeciendo también por medio de mi ausencia. Sabemos que evidentemente hay cartas de Pablo, cartas de la cautividad, cartas pastorales, cartas destinadas a ciertas personas, de las formas como Pablo se dirigía a sus cristianos, a sus primeras comunidades, a sus fieles, en este caso es por medio de carta. Pero lo que da a entender Pablo es que lo que él va a escribir es como si estuviera presente con sus discípulos. Y viene lo más interesante, dice: ocupados en vuestra salvación, o sea, en la salvación no de él, sino en la salvación de las personas a las cuales está siendo dirigida, en este caso la comunidad de fieles de Filipo en Asia Menor, y hace algo muy interesante. ¿Cómo se va a lograr esa salvación? Con dos aspectos muy importantes, dos adjetivos que son con temor y temblor. Entonces, eso es interesante si lo vamos a hacer un poco de exégesis bíblica, y quiero hacer énfasis en estas. Te quedan 4 minutos, 5 minutos. Se fue. Yo creo que va a tomar por ahí unos 20 minutos, pastor, si es tan amable. Discúlpeme para este sí. Sí, bien, entonces la primera palabra que quiero analizar es obedecer, que en el griego con es hupakou,
que es cupo, oír, y akeo, que es prestar atención, o sea, oír con atención. Implica oír con obediencia y obedecer a un líder espiritual. En este caso sabemos lo que el mismo Pablo dice. Ocupación, cuando dice o sea, el oír es obedecer, tiene que ser con una ocupación que es catergosomai. Catergasomai es llevar a cabo, ocuparse, procurar, lograr, trabajar completamente, libre de alguna controversia, de vanaglorias, tomarse en serio y con responsabilidad lo que va a hacerse. O sea, ese ocuparse tiene que ser algo que no se puede tomar a la ligera y escuchar atentamente lo que Pablo está diciendo. Salvación, un tema interesante que el pastor es especialista en esto, es un término griego en femenino que viene sotería, que viene también de la palabra soter, que es salvador. Por eso el tratado de la soterología en teología es precisamente el tratado de la salvación. En este aspecto, ¿cómo se va a lograr esa salvación? En un sentido cristiano, es la libertad que tiene cada persona de excluir al pecado y hacer también partícipe de Cristo en su vida con un premio en especial, porque toda la salvación es vida eterna. La salvación incluye también construir el reino de Dios aquí en la tierra como sea Jesucristo, pero gozarlo en el cielo. Eso implica evidentemente también una participación activa, porque por eso son los apóstoles y por eso después fueron episcopos, presbíteros, diáconos. Por eso la iglesia se organizó así de una manera que algunos fueran líderes y que también esas instrucciones, esas exhortaciones se dieran a cabo. Metafóricamente es el reino de los cielos, una vida en abundancia, como dice Jesucristo en Juan 10:10. He venido a que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia evidentemente se construye acá, pero se goza en el cielo. Los dos adjetivos o los dos términos, ya de una manera hipérbole, el lenguaje también muy propio de los judíos, temor y temblor son fobos. Fobos es un feboima, temor, miedo, alarma, susto, usado de una forma intensiva y unido a tromos, es decir, temor y temblor. Usa un lenguaje, como decía, hipérbolo. Evidentemente es algo que se puede perder en una dimensión de lo que es eterno. Eso lo podemos comparar nosotros en Colosenses también 1:24. Si nosotros vamos también a la carta de Colosenses 1:24, también para ir finalizando, también dice el apóstol: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, dice el apóstol Pablo, ya no a los fieles de Filipos, sino él, en ejemplo, en primera persona, en carne, o sea, soma, completando lo que falta de las aflicciones que sufrió Cristo, hago parte en su cuerpo, que es la iglesia. O sea, él mismo une el cuerpo de Jesucristo como la piedra máxima que murió en la cruz a su propio sufrimiento también y el sufrimiento de cada una de las personas que evidentemente conforman la iglesia. Aquí el término sufrir o padecer en griego es patema, implica una dificultad, aflicción, dolor, sufrimiento. Viene el sustantivo pasjo, que quiere decir sufrir, aflicción. O sea, es un paralelismo bíblico. Ya para finalizar, es lo que nosotros encontramos ya en los evangelios, en el capítulo, Mateo capítulo 16, verso del 24 al 25. Con eso termino lo que el apóstol, lo que el propio Jesucristo nos dice, 16, 24 y 25, dice el Señor. Condiciones para seguir a Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Vemos bien otra vez: salvación, vida eterna, sufrimiento, cruz. El término cruz es estauro, metafóricamente hablando, implica dolor, vergüenza, aflicción, seguimiento, castigo, pruebas, muerte, y es realmente, en el caso de Pablo, lo que él vivió. La salvación de Pablo también él se la ganó en donde sabemos, históricamente hablando y por tradición, de que por ser también apóstol de Jesucristo en tiempos del emperador Nerón, hacia el año 66, 67, fue decapitado en la vía Ostia a Roma, también precisamente por ser testigo de Jesucristo, que es la palabra mártir. Entonces, con esas dos premisas, es el compartir que quería hacer en esta primera parte, que son Filipenses capítulo 2, verso 12, y también Colosenses 1:24. Entonces, damos parte ya a que el pastor Winston Medina también nos dé sus apreciaciones. Adelante, pastor. Guido, me equivoqué con el tiempo. Perdón, todavía estoy configurado en 15 minutos y te queda todavía 4 minutos y 22 minutos. Puedes ahondar más si tú quieres. Apenas te has llevado. Bueno, sí, gracias. Sí.
me puso un poco a correr, pero evidentemente esa era la idea que yo quería, sobre todo por decir en Filipenses 2:12, o sea, ese lenguaje hipérbol donde utiliza Pablo que nuestra salvación se gana con temor y temblor, dando a entender que es algo importante, es algo que merece nuestra mayor atención, y como lo decía, en ese mismo paralelismo bíblico también de Colosenses, capítulo 1, verso 24, el mismo sufrimiento, la cruz, en una forma metafórica, místicamente hablando, el que sigue a Jesucristo, o sea, Él hace una parte. Evidentemente la salvación la tenemos comprada por el único mérito de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, son nosotros en la Iglesia Católica lo reconocemos, inclusive con el pastor que estuvimos una charla muy amena antes de empezar. En el catecismo de la Iglesia Católica también se habla de justificación, también se habla de la gracia, también se habla de los méritos. Nosotros creemos que el mérito y el único mediador es Jesucristo. No hay otra forma de ganarnos la vida eterna, pero que también, como estaba basándonos también doctrina paulina, también evidentemente cada persona también tiene que hacer un esfuerzo, cada persona también tiene que hacer unos seguimientos, hay unos parámetros también, hay unas condiciones bíblicamente también, doctrinalmente y moralmente hablando, para podernos ganar esa salvación. No es más por el momento, pastor, eso es más o menos mi premisa, entonces ya le doy paso a que usted también haga su exposición. Ok, listo. Terminaste 2 minutos antes de los 15. Ok, está bien. Déjame poner aquí el tiempo mío. Gracias. Déjame ver. Gracias a las personas que se están conectando ahora mismo. Déjame cancelar esta y voy a poner a correr mis 15 minutos. Voy a poner este PowerPoint aquí. Claro, pastor, claro, pastor, que de pronto puede ser que esos 5 minutos después los pueda utilizar en la segunda premisa, ¿no? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Adelante, pastor. Listo. Bueno, quiero decirles, voy a usar mi presentación para ilustrar un poco lo que voy a presentar, recordándoles que esto llega a ustedes gracias al Seminario Teológico Latino Biblia en Contexto, y estamos haciendo un diálogo sobre las epístolas paulinas, el teólogo católico Guido Rojas y mi persona, sobre las 13 cartas del apóstol Pablo respecto a la salvación. Obviamente que no vamos a cubrir todo el contenido porque tenemos un muy reducido tiempo para ello. Sin embargo, yo voy a utilizar la siguiente premisa. Voy a utilizar la elección como base de la salvación dentro del marco del propósito divino, del propósito que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Esa va a ser mi referencia para abordar el tema de la salvación desde el punto de vista paulino a lo largo de sus 13 cartas, aunque sabemos que cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, solamente 3 de sus cartas son estrictamente soteriológicas, como es la carta a los romanos, la carta a los efesios y la carta a los gálatas, que son las 3 epístolas que hablan más, hacen más énfasis en las doctrinas de la salvación. Así que en estas 3 cartas soteriológicas, Pablo no deja de utilizar la elección o predestinación como la base de la seguridad de nuestra salvación y como la base de la soteriología que le da propósito al cristiano o al convertido. En este caso, voy a hacer una diferencia entre lo que acaba de plantear, no voy a refutar en este momento, en lo que acaba de plantear y lo que seguramente va a seguir desarrollando nuestro amigo teólogo Guido Rojas, y es la diferencia entre monergismo y sinergismo. Yo represento, bueno, está mal la palabrita versus allí, pero ya saben que, bueno, ya saben. Yo represento la opción monergista, que quiere decir que nosotros como teólogos reformados, como calvinistas, creemos que la salvación está estrictamente centrada en Dios y únicamente que en Dios. Dios es el que ha planeado todo desde la elección, desde antes de la fundación del mundo, y Dios es el que da los dones para que la salvación llegue hasta nosotros a través de la persona de Jesucristo, y la única base de esa salvación es la fe en la persona de Jesucristo. Ni siquiera en sus obras son un beneficio, pero realmente en la persona de Cristo. De ahí que Cristo dijera muchas veces en el Evangelio de Juan: el que cree en mí, el que cree en Cristo como persona. Entonces, el evangelio de la salvación dentro de la teología paulina es monergista en el sentido que todo se centra en Dios. En cambio, la posición de nuestro amigo Guido Rojas y de los católicos y también de algunos evangélicos arminianos, wesleyanos, es sinergista. Es decir, ellos son sinergistas en el sentido de que ellos creen
que Dios sí elige, que la gracia de Dios se tiene que combinar, más bien, se tiene que conjugar juntamente con el libre albedrío del hombre o lo que ellos llaman la libertad humana. Ambas cosas se fusionan, Dios hace la oferta, pero el hombre tiene que decidir y a partir de allí se hace un trabajo cooperado, que es lo que ha planteado ahora a Guido Rojas. No lo estoy refutando, pero es para que ustedes vean más o menos la idea, ¿sí? O sea, el hombre coopera en ese plan salvífico. Bueno, dejando bien marcado que nosotros somos monergistas y creemos que el hombre no tiene absolutamente ningún mérito para poder cooperar con Dios en lo que respecta a la salvación. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 2:9 dice: la salvación es del Señor, y la connotación es que es de principio a fin, la implicación sintáctica. Lo mismo ocurre en el Salmo 3:8, la salvación sobre tu pueblo sea tu bendición, la salvación es del Señor. Y bueno, esa es la misma idea del apóstol Pablo en sus cartas. Viene del Señor, es del Señor, para la gloria del Señor, para que toda la gloria, la honra y la alabanza sea del Señor. La segunda premisa que voy a usar, y esta va a ser una de las premisas más fuertes en las que me voy a enfocar, es en el orden de la salvación. Cuando nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo, de estas tres cartas especialmente que son soteriológicas, Romanos, Efesios y Gálatas, nos damos cuenta que él plantea un orden específico de la salvación que voy a presentar, voy a desarrollar un poquito en la próxima lámina, ¿ok? Y mi tercera premisa va a basarse en la doctrina de la justificación como base de una salvación segura y cierta para nosotros. Así que, habiendo dicho enunciado estas tres premisas, voy a proceder con el orden de la salvación, porque estas tres premisas lo que va a hacer es que nos va a dar certeza en nuestra salvación. Si entendemos que la salvación la da el Señor, la inicia el Señor, la planeó el Señor, está enmarcada dentro de un propósito de Dios, y Dios no puede fallar, Dios no puede equivocarse, Dios no puede dar un don que pueda tambalear. Dios ha dado un orden específico en la salvación en el que el hombre no coopera en lo absoluto, sino que Dios es el que hace su obra. Y la doctrina de la justificación es uno de los dones más importantes que Dios ha dado, y los dones de Dios son irrevocables, razón por la cual, debido a que Dios tiene un propósito, debido a que la salvación es del Señor, planeada por Él, debido a que Dios ha dado un orden específico a la salvación y que nos ha justificado en la persona de Cristo, tenemos certeza. Procedo con el orden de la salvación. Nosotros sabemos que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, pasamos a estar en unión con Cristo. Esto es una verdad en las cartas soteriológicas de Pablo, especialmente en la carta de Gálatas, de Gálata, y también en la carta de Efesios, donde dice que de los dos pueblos, el gran misterio revelado a Pablo es que somos uno en Cristo, tanto judíos como gentiles, pero que Cristo es la simiente en singular, de manera que ya no hay hembra ni varón, ni esclavo ni libre, todos los que creemos en Cristo por la fe en Cristo, entonces pasamos a ser parte de esa simiente y somos el Israel de Dios. Estamos en unión con Cristo de acuerdo a la argumentación de Pablo en la epístola a los Gálatas. Y esa unión con Cristo, ¿cómo comienza? Tenemos que preguntarnos, y nosotros dentro de la teología reformada nos hemos planteado, por supuesto, este orden en la salvación. La elección como base de la salvación. Dios elige o Dios predestina. Esa es una de las doctrinas fundamentales para poder entender la soteriología y la salvación desde la mentalidad, no solamente de Pablo, sino del consenso de todos los escritores de la Biblia. Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y sobre qué base Dios ha elegido, esa es una pregunta que me gustaría ver cómo la abordaría el teólogo Guido Rojas. Entonces, Dios no solamente ha elegido y ha predestinado, sino que Dios ha enviado a Cristo en un plan que nosotros llamamos teología pactual o pactal, en el sentido de que Dios ha planeado la salvación en el cielo, ha escogido a los que ha de salvar y ha enviado a Cristo en sustitución. La muerte de Cristo tiene tres características: es sustitucionaria, redime verdaderamente, es eficaz, y en tercer lugar, limpia o justifica los pecados, es eficiente y suficiente relacionada con los elegidos. En tercer lugar, Dios hace un llamado general por medio de la predicación del evangelio, y de ahí que viene la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se le predica a toda criatura, no sabemos quiénes son los elegidos, pero hay un llamado interno de regeneración que Dios hace por medio de la obra del Espíritu Santo en conjugación con el Padre, atrayendo al creyente y cambiando y transformando el corazón de piedra en un corazón de carne, como estaba profetizado en el libro de Ezequiel. A eso nosotros le llamamos la regeneración. Y luego
Dios entrega al hombre el don del arrepentimiento y la fe. Esto, aunque está en un orden aparentemente cronológico, por lo menos estos últimos estos últimos dos, en verdad no, dentro de la teología reformada nosotros no queremos que la gente lo vea como que primero tiene que ocurrir esto para que ocurra esto. Nosotros lo vemos como un combo, como un paquete que ocurre en el mismo momento de la conversión. Dios te llama internamente. Es verdad que uno escucha la predicación del evangelio muchas veces, pero hay un momento en que uno escucha la predicación y la escucha de una manera distinta. Uno le presta atención, uno quiere eso, uno desea esto, uno se pregunta qué debo hacer y uno se siente condenado si rechaza eso y uno tiende a preguntar qué debe hacer, y es ahí donde uno pone la fe en el Señor y el arrepentimiento, porque todo Dios lo entrega en ese momento. Y por supuesto, Dios nos justifica. Si esto es así y viene de Dios para que nosotros estemos en unión con Cristo, entonces podemos darle a Dios toda la gloria, y además nosotros vamos a ser glorificados. La glorificación es un hecho porque Dios, que no se equivoca, ha elegido, ha predestinado, ha expiado los pecados de su pueblo, de sus elegidos. Dios ha hecho un llamado general, y dentro de ese llamado general ha hecho un llamado interno a ciertas personas, que es interno, y los ha regenerado, les ha concedido el arrepentimiento, como dice Pablo en la carta a Timoteo, y la fe, el creer, como dice Filipenses 1:29, que nos ha concedido no solamente que creamos, sino también que suframos con él. Dios concede el arrepentimiento, y entonces Dios nos ha justificado y nos ha santificado. Dentro de la teología reformada nosotros vemos la justificación y la santificación como un solo evento. Sin embargo, hay una cierta diferencia en el sentido de que la justificación es monergista, pero la santificación es sinergista, en el sentido que el hombre sí coopera en esa santificación y no se pueden confundir los términos. Pero la santificación es como efecto, como dice Pablo en la carta a los Romanos, que tengamos, habiendo recibido el perdón de los pecados, tengamos como resultado la santificación, tengamos como fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea, la santificación es un hecho dentro de la justificación, porque ha ocurrido una obra de gracia y de regeneración en nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos esto de la elección de Dios, la predestinación de Dios, Pablo utiliza Romanos 8, 29, 30, que es un texto muy clave dentro de la teología reformada, y también Efesios 1, capítulo 1, Efesios capítulo 2. Uno puede darse cuenta que la Biblia dice en Efesios 8, 29, que a los que antes conoció, está hablando de un grupo particular, específico, que son los elegidos, a estos los predestinó. ¿Para qué? Con doble propósito, para que sean transformados a la misma imagen de su Hijo Jesús, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto quiere decir, cuando habla de que sea el primogénito entre muchos hermanos, lo que quiere decir es que Cristo sea glorificado, tenga preeminencia en esta obra planeada de Dios. ¿En qué consiste entonces la predestinación? Que Dios conoce a un grupo de personas de la manera distinta como conoce el resto, y a ese grupo que antes conoció, entonces Dios los predestina, y los predestina con el doble propósito. Primero, para que sean transformados en la misma imagen de su Hijo, se recupere la imagen perdida del hombre, y en segundo lugar, para que Cristo sea glorificado en este hecho de que va a tener unos hermanos, el primogénito entre muchos hermanos. Y luego que Dios hace esa predestinación, eso ocurre en la eternidad pasada, entonces Dios procede a llamar internamente, regenerando al hombre, un llamado que no va a fallar porque está planeado con Dios desde antes de la eternidad, está predestinado, y por supuesto Dios envía a los predicadores para que justamente llamen a los elegidos del mundo, y hay unas personas que reciben este llamado de manera especial, muy distinto como todo el mundo escucha el evangelio. Es la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. El llamamiento es eficaz. Esto se le llama la gracia eficaz o el llamamiento eficaz, porque está ligado al propósito de antes. Es efectivo y es seguro porque ya ha sido conocido por Dios y porque Dios ha predestinado, y entonces Dios procede a llamar, y cuando llama Dios no va a fallar porque ya todo está planeado. Y luego que Dios llama, entonces Dios a esos que llama, para que no vean que haya algún mérito en ellos, Dios dice: oh, mira, a este que llamé, ¿cómo lo encuentro? Es un pecador, está hundido, es depravado, está hundido en todos los tipos de delitos y pecados de los que habla Pablo en la carta a los Efesios, especialmente el capítulo 2, que seguíamos la voluntad del príncipe de los aires y éramos títeres del diablo. Prácticamente eso es lo que nos dice Pablo. Y a ese que Dios llama lo encuentra en ese estado de pecado, hundido en todo tipo de delitos y pecados, y entonces Dios procede a declararlo justo, lo justifica. Y eso garantiza desde el conocimiento, desde antes de la fundación del mundo, que Dios tiene
eso garantiza que Dios va a glorificar a esa persona, que es el cumplimiento del propósito original que Dios tiene, de acuerdo a Romanos capítulo 8, desde el 28 hasta el 30 y todo el capítulo 8 y toda la carta a los romanos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí, primero, dos cosas. Uno, ¿quién hace estas acciones? Todas estas acciones están en tiempo pasado, pero en el griego están en un tiempo que se llama aoristo. Es un aspecto verbal que indican acciones certeras, seguras, y que es como un futuro, es un pretérito futurista. Es decir, que aunque se presentan en forma de pasado, lo que está implicando, una especie de pasado, lo que está implicando es que van a ocurrir con certeza. ¿Por qué? Porque están controlados o gobernados o dirigidos por el propósito eterno de Dios. Dios conoció, Dios fue el que predestinó, Dios fue el que llamó, Dios es el que justifica y Dios es el que glorifica. Y si justifica, justifica, porque a eso que llama no tiene ningún tipo de mérito, al punto que Dios necesita declararlos justo, actuando como un juez en los méritos de Cristo, para que estas personas puedan finalmente ser glorificados. Entonces Dios hace estas 5 acciones, pero noten ahora el objeto de estos verbos. El objeto directo de cada una de estas acciones justamente son los elegidos de Dios. Por eso dice, a los que antes conoció, los indica ese objeto directo de estos verbos. Dios predestina a los elegidos, Dios conoce a los elegidos, Dios predestina a los elegidos, Dios llama a los elegidos, Dios justifica a los elegidos y Dios glorifica a los elegidos. Y Pablo presenta todos estos verbos en tiempo pasado, en tiempo aoristo, en este aspecto verbal, indicando la seguridad y la certeza de estas acciones que vienen de Dios con relación. Noten que el objeto directo donde recaen las acciones de estos verbos es justamente los elegidos de Dios. Tendríamos que preguntarnos, ¿a quién conoció Dios? A los elegidos. ¿A quién predestinó Dios? A los elegidos. ¿A quién llamó Dios? A los elegidos. ¿A quién justificó Dios? A los elegidos. ¿Y a quién glorificó Dios? A los elegidos. Es verdad que la glorificación no ha ocurrido, pero Pablo, como lo ve como algo certero y seguro, ya pasaron 5 minutos, voy a extenderme 5 minutitos más, ¿ok? Como Pablo lo ve algo certero y seguro, entonces él los puede presentar en este aspecto verbal aoristo. Esto es muy clave. Ahora, respecto a la justificación, voy a poner las citas bíblicas, no voy a ir a través de todas ellas. Romanos 3:20, Romanos 3:23, 26 y 28, Romanos 4:5, Romanos 5:1, Romanos 8:1, Romanos 8:30, Romanos 10:4, Gálatas 2:16, Gálatas 3:24, y me faltaría tiempo para seguir nombrando todos estos versículos que ustedes pueden alistar allí para buscarlos. Pero, ¿qué entendemos nosotros por la justificación? Una vez que Dios llama al pecador, como ya lo acabo de mencionar, Dios declara a ese pecador que lo encuentra sin méritos, los declara legalmente justos. Dentro de los teólogos reformados, ellos dicen que lo que ocurre es que Dios, actuando como juez, Dios legalmente hace una declaración de juicio sobre ellos y dice: cero culpabilidad para usted y cero condenación para usted. De ahí que Romanos 8:1 diga, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, ningún juicio en el original griego, ningún juicio hay para los que están en Cristo. Y nadie puede, en ese mismo contexto, Romanos 8, especialmente el versículo 32, 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Después que Pablo ha dicho que a los que conoció los llamó, pero a los que conoció los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Entonces, por esa razón, ¿quién puede acusar a los escogidos? Nadie puede levantar una carga sobre estos elegidos de Dios. En este sentido, una ilustración que nos puede ayudar es ver estos signos de más allí en el círculo de la izquierda. Es la primera ilustración que quiero usar. Dios nos declara legalmente justos y quiere decir que ha limpiado todos nuestros pecados, ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha declarado inocentes. Pero eso es solamente la parte A o la cara A de la justificación. No se queda allí. Si se quedara allí, habría un problema, se presentaría un problema. Y el problema es que si solo se nos declara justos, volveríamos al estado de Adán. Y cuando hablo del estado original de Adán, estamos hablando de un estado neutral en el que Adán está sin pecado y en el que Adán no tiene ningún historial de justicia. Eso es más o menos el problema si solamente la justificación la viéramos como una declaración legal de que somos justos en los méritos de Cristo. O somos justos solamente si se queda allí. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema dentro de la teología reformada? Y con esto voy terminando. Bueno, Dios nos declara legalmente justos, es decir, que no nos podemos sentir culpables, ni Dios mismo nos culpa, ni siquiera nadie puede levantar algún tipo de cargo en contra nuestra.
y no puede haber ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Pero es la segunda cara de la justificación, es que Dios adjudica los méritos de Cristo a nosotros. Y cuando hablo de los méritos de Cristo, estoy hablando de los méritos de su justicia, su obediencia, su perfección. Esos son los méritos de Cristo. A esto se le conoce en la teología reformada como la doctrina de la imputación, de la doble imputación. Dios pone sobre, me declara justo, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de la justicia de Cristo, sobre la base de la obediencia de perfección de Cristo, y Él entonces la carga a nuestra cuenta. Y nuestros pecados y nuestra injusticia son puestas a la cuenta de Cristo. Cristo paga esta, por eso se llama la doble imputación. Una ilustración sería esta. Después que Dios nos ha dejado en el estado neutral, pasa a nuestra cuenta los méritos de Cristo. Estos signos de más indican que la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo y todo lo que Cristo representa, la unión que hay con Cristo, es también aplicada al cristiano en una unión mística perfecta. Entonces, esas son las dos caras de la justificación. Dios nos declara legalmente justos, pero no nos deja allí, sino que nos atribuye obras o nos adjudica los méritos de Cristo en ese proceso de justificación, en esa declaración de justicia, ¿ok? Pone a la cuenta nuestra lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Habiendo dicho esto, ya para cerrar, esto nos lleva al proceso de la santificación. Solamente voy a presentar este cuadro. Éramos esclavos del pecado cuando no éramos cristianos, hubo un proceso de conversión, vamos creciendo en santidad, vivimos la vida cristiana, morimos y alcanzamos la perfecta santidad al morir, cuando vamos a nuestro encuentro en un estado intermedio o final con Dios, que es lo que se llama, Pablo dice en Efesios en Filipenses 1:5, que, ¿cómo es que dice? El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, hay una promesa que no va a fallar, que vamos a ser perfeccionados. Y finalmente, hablemos un poquito de la perseverancia dentro de la teología católica y la teología arminiana y wesleyana. Ellos presentan la perseverancia como algo necesario. Y nosotros dentro de la teología reformada creemos que es necesario perseverar. Pero a diferencia de los católicos y de los arminianos o wesleyanos, nosotros creemos que la perseverancia no solamente es necesaria, sino que también es certera. O sea, es segura. Vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de darnos recursos, como lo es la palabra, promesas y advertencias en la Biblia, mandamientos, admoniciones, y Dios ha blindado esto y nos ha concedido el Espíritu de Dios para que esté con nosotros para siempre. No hay una interrupción en eso. Tenemos la unción del Santo, el cual permanece en nosotros. Entonces eso hace que el cristiano permanezca hasta el final, y eso es lo que se conoce como la perseverancia de los santos, y es certera por causa del propósito de Dios. Dios no falla y se ha encargado de brindar al cristiano y rodearlo de los recursos necesarios para que llegue victorioso hasta el final. Bueno, esto sería la exposición mía desde la teología reformada. 20 minutos completitos. Regreso aquí para volver. Ok, aquí estamos. Listo, Guido. Estamos listos. Adelante, Guido. Listo, pastor. Gracias. Entonces también, gracias, pastor. Entonces, si de pronto me tomo 15 minutos, me tomo unos 5 más, entonces, por favor, me avisa. Bien, como decíamos, esto es un compartir, cada uno está exponiendo evidentemente, mire lo interesante de eso, lo que Pablo nos puede dar a conocer, algo que él mismo escribió hace 2000 años atrás, cada uno de una óptica. Yo he citado a Pablo y el pastor también ha citado a Pablo. En esta otra premisa, esta otra presentación, quiero también hacer énfasis, algo que a veces no se escucha o no es muy común cuando se habla de la doctrina paulina, que es, por ejemplo, las buenas obras y en la salvación. Eso a veces pareciera más como solamente los católicos, como algo que Pablo nunca haya hecho mención, y esa también es importante porque para los católicos la fe va unido a las obras, eso es parte también de las virtudes teologales para nosotros. Definiendo primero que el término obra, en el griego koine, es ergon, y ergon también tiene muchos significados. Eso es la cuestión a veces en el griego koine, es que una palabra da para muchas cuestiones, dependiendo también de lo que el autor sagrado quiere dar a entender, y de acuerdo también en el mismo contexto de que vamos a mirar a ver cualquiera de los textos en cuestión. Ergon también puede significar trabajo, empleo, tarea, esfuerzo, hacer, acción.
También habla, también en los textos no testamentarios se habla de las obras de justicia, muy por el lado de la doctrina paulina, las obras de la ley también que menciona Pablo, en ese es de la ley, entiéndase pues por la misma ley mosaica también, a veces la carta a los romanos, que también es de los mismos teólogos y biblistas piensan que es, por así decirlo, la matriz de todo lo que es el pensamiento paulino. También hay unos pasajes donde él habla directamente sobre lo que son los judíos también y todo lo que viene, porque la salvación viene por ellos. También se habla de obras en favor del prójimo, muy importante ese término, y se relaciona exegéticamente con hacedor de obras, o sea, el hacer buenas obras. Implica también eso en relación al prójimo, o sea, a la persona más cercana a mí. Y también se habla de obras en contra del prójimo y obras muertas. Otra vez, en esa premisa que estamos hablando del apóstol Pablo, me parece muy interesante porque a veces veo en algunas teologías, sobre todo en la época, por ejemplo, la Reforma Protestante, el mismo Martín Lutero, doctor en Sagradas Escrituras, Agustino, fraile, que tradujo pues la Biblia al latín, de los idiomas originales al alemán, y que una de sus máximas era la fe. Cuando él iba a hacer toda la traducción de la Biblia, él no estaba muy de acuerdo con la epístola de Santiago, inclusive que le llamaba el evangelio de paja, tenía ciertas dudas, porque evidentemente la doctrina de las olas, una de esas de las olas para el apóstol, para Martín Lutero, era la fe. Y es a veces también en las mismas confesiones también de la Reforma Protestante, donde también se hace mucho énfasis en la fe. Pero quiero que veamos a ver lo que el mismo apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas. Vamos a mirar también carta a los Gálatas, ya que el pastor también la citó, una carta muy importante también, en el capítulo 2, verso del 9 al 10, porque nos dice el apóstol Pablo muy humildemente, al reconocer la gracia, o sea, el caris, gracia, es algo que se recibe inmerecidamente, en eso también concuerdo con el pastor, gracia es un favor, algo que viene de Dios, que se me ha sido dado, ya sabemos que el ser apóstol de Jesucristo, como él mismo lo explicó también en lo que veíamos anteriormente, de revelación directa, pero él no excluye, dice, también esa gracia, de que también ha sido dado también, y nombra 3 apóstoles principales, que son Jacobo, Pedro y Juan, testigos oculares de todo lo que fue el ministerio público de Jesucristo. Aquí no vamos a hablar del primado de Pedro, pero también él hace mucho énfasis en que estos 3 apóstoles son, lo dice, considerados como las columnas, o sea, lo que sostienen de la iglesia, evidentemente, de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Dice, nos dieron a mí, o sea, estos apóstoles, el mandato de quién, de Jacobo, Pedro y Juan, nos dieron a mí y a Bernabé. Acordemos que Bernabé también es un apóstol posterior a todos los acontecimientos de la resurrección, un levita de Chipre, chiprense, y también que primo o pariente de San Juan Marcos. Entonces, ellos dos también, que recibieron de Jacobo, Pedro y Juan, dice, fuéramos nosotros, evidentemente, la predicación de qué? Del evangelio, en señal de compañerismo, o sea, en señal de fraternidad, de unidad, de camaradería entre lo que son los apóstoles, fueran ellos a los gentiles, o sea, ellos a los goínos, o sea, a los de las otras naciones, y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y aquí vamos a ver la catolicidad, entiendes, por catolicidad no mi confesión, sino la universalidad de la iglesia de Jesucristo, que viene también no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, o unos apóstoles a unos y otros a otros, pero evidentemente va a ser el mismo tratado, es el mismo Jesucristo y es también la misma doctrina. Y algo que me llama mucho la atención es la recomendación que le dan estas 3 columnas de la iglesia a Bernabé y a Pablo, que aparece en el versículo 10. ¿Qué son? No solo nos pidieron, como una recomendación personal, evidentemente pues sin quitar lo otro que el mismo pastor estaba hablando de la gracia, la justificación, todas cosas, pero recomendación que viene directamente, las 3 columnas son que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. O sea, hay importancia, o sea, también el que ese amor, el que esa gracia, el que esa fe, el que esa justificación, el que reconocer los méritos de Cristo también va unidos también a reconocer que los pobres son parte importante en lo que eran desde el Antiguo Testamento los llamados los anahuín. Entiéndase por anahuín las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los menesterosos, que también aparecen evidentemente correlacionado en Santiago 1:27, donde dice que la religión pura y sin mancha consiste también en las necesidades también de estas personas, y lo mismo que hubo necesidad de hacer los apóstoles también, a los diáconos servidores, dedicarse a las viudas tanto de los judíos como de las viudas también
de los gentiles. Ahora, ese término también de dedicarse a los pobres también como un desprendimiento también, que también hace parte del seguimiento de Jesucristo, lo vemos también íntimamente relacionado a los evangelios, cuando el mismo Jesucristo, hablando con el joven rico, le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, para la salvación, lo mismo que estamos hablando, el tratado de la soteriología. El mismo Jesucristo le dice en Mateo 19:21, dice, mirando también el corazón, ¿no? Jesucristo veía el corazón de cada persona, dice, vende todo lo que tienes a los pobres, porque evidentemente él está muy apegado a las riquezas, y después sígueme. Vemos bien que Jesucristo da dos condiciones. El seguir a Jesucristo es un desprendimiento, pero un desprendimiento también de cosas materiales, no solamente en un sentido de la familia o de los apegos, sino también de colaborar también, que esa misma riqueza que este joven había acumulado en los años o de pronto por herencia o familiar, también implicaba una relación directa con los pobres, que es lo mismo que también encontramos en la parábola del buen samaritano. Ahora, ese término obras, ya que habíamos dicho, porque evidentemente no podemos desligar a Pablo de lo que también está diciendo estas columnas, lo que puede decir también Pedro al respecto, lo que nos puede decir Santiago y lo que nos puede decir también Juan. Si nosotros vamos a lo que es la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, verso 12, nos dice el apóstol, manteneos entre los gentiles, o sea, en su carta que está dirigida a los judíos de las diásporas, pero también en relación a los gentiles, porque ya sabemos que hay esa misma unidad, hay esa misma catolicidad, dice, una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, óigalo bien, por vuestras buenas obras, considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, en el día de la visitación, evidentemente, es la parucía o el encuentro con Jesucristo. O sea, mire bien cómo también el tratado de las obras en favor de los más necesitados es también doctrina petrina. Evidentemente, epístola de Pedro, voy a volver a repetirlo, manteneos entre los gentiles una conducta irreprochable, moralmente hablando, a fin de que en aquello que os calumnien como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, otra vez el término ergón, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, o sea, en el encuentro otra vez con el Señor. En la epístola de Santiago, capítulo 1, versos 14 y 18, esto era lo que le molestaba y le daba gran escozor a Martín Lutero. También encontramos algo muy importante. Santiago, capítulo 2, verso 14 y 18, donde dice por título fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice tengo fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlos? Otra vez, salvación, soteriología. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros le dice, y en paz, shalom, en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Dice el apóstol. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. O sea, mire bien, relaciona la fe con las obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstranos tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está. Evidentemente, ese tratado es muy interesante lo que nos dice el apóstol, y aquí exegéticamente es el hacedor de obras, o sea, el hacer obras en beneficio de los demás. Alguien diría, eso lo dice Santiago solamente, eso lo dice también solamente Pedro, pero lo dice también Pablo, evidentemente que sí, en la carta a los romanos, ya que el apóstol, nuestro amigo el pastor Winston Medina cita mucho lo que es la carta, la epístola a los romanos, también la más condensada y la más teológicamente hablado en el pensamiento, lo que es paulino. También en la carta a los romanos, en el capítulo 12, verso del 20 al 21, doctrina paulina, nos dice la palabra de Dios. Capítulo 12, verso del 20 al 21, Biblia de las Américas, dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre tu cabeza. No sea vencido por el mal, sino vencer con el bien lo que es mal. Y esto mismo es casi a la par de lo que nosotros vamos a hablar sobre el discurso escatológico más importante que encontramos sobre Jesucristo, que aparece en Mateo capítulo 25, verso del 31 al 40, donde evidentemente los mismos teólogos y exegetas dicen lo que va a ser el juicio de todas las naciones de Jesucristo, sentado en un trono como un rey, separará a las naciones como el pastor separa a las cabras de las ovejas, y va a decir el rey, venid benditos de mi Padre, toma posesión del reino. Otra vez, salvación, soterología en ese reino que viene de lo alto.
No solamente en el sentido de que usted ya está elegido, sino también el que usted sea elegido obliga a que usted también cumpla el mandato de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era forastero y también me acogiste, estaba en la cárcel y viniste a visitarme. Y dirán los justos, Señor, los justos, porque en eso también comparto con el pastor Winston Medina, porque el término justo en griego es dikaio, es el que cumple la ley, el que persevera, el que está en las cosas de Dios. O sea, evidentemente los que se van a salvar son los justos. Pero ¿cómo se gana también esa salvación? Los justos le preguntan, y Señor, ¿cuándo hicimos esto? El mismo Señor le dice, cuando hiciste con uno de estos mis hermanos, Adelfos más pequeño, conmigo mismo lo hiciste. Entonces, es también muy importante eso, y eso también pues iba en contra también de la sola fe que decía Martín Lutero. Ahora, escatológicamente hablando también, ya lo que va a ser el juicio final, también encontramos esta misma idea, una en lo que es la carta, el libro del Apocalipsis o Revelación, también capítulo 20, verso del 11 y 12, el apóstol Pablo, en su destierro en la isla de Patmos también, ya casi en el prólogo final de este importante libro con que se termina lo que es la revelación sagrada, capítulo 20, verso del 11 al 12, dice, el juicio ante el trono de blanco. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron de la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, que es el libro de la vida, o sea, vida eterna, salvación, soterología. Y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros, según que las obras, otra vez, el mismo término, ergón. Alguien dirá, eso es comparable también, si usted lo ve en Mateo capítulo 16, verso 27, un paralelismo bíblico de Apocalipsis 20, 11, 12, y usted lo puede ver también en Mateo 16, 27. Pero ¿será que el mismo apóstol Pablo también habla sobre el particular? Evidentemente que sí. Nuevamente, y con eso termino, también otra vez en la carta a los romanos, otra vez vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, también Romanos capítulo 2, verso del 5 al 9, también dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, otra vez, escatológicamente hablando, parusía, el encuentro de Jesucristo, doctrina paulina, en el cual, ¿quién? Jesucristo mismo, como hemos visto, pagará a cada uno conforme a qué, otra vez, conforme a sus obras, el término ergón, y a los que por la perseverancia, no te se ven perseverar, no solamente que se justifican por la gracia, que hay que perseverar, hay que luchar, hay que trabajar, hay que tomar su cruz, hay que seguir a Jesucristo. Eso causa sufrimiento, dolor, hasta el mismo martirio. Perseverar en hacer el bien. Si usted persevera en hacer el bien con buenas obras, ¿qué va a buscar? Gloria, doxa, honor e inmortalidad y vida eterna. Entonces, esa es mi premisa también. El apóstol Pablo se regocija de lo que se sembró también en ese ambiente escatológico. Aparece en Gálatas capítulo 6, verso 7. Entonces, en total, fueron 12 citas bíblicas donde quiere tomar la premisa de lo que son las obras también en relación a la vida eterna. Vamos entonces también a escuchar muy atentamente también al pastor Winston Medina. Adelante, pastor. Gracias, Guido, sorry, Guido. Sí, te echaste 15 minutos en esta segunda vuelta de exposición, pero bueno, está bien, no te preocupes. No te quise interrumpir porque estaba tomando notas de algunas cosas que dijiste acá. Ahora pasamos al área de la refutación, ¿verdad? O de su segundo tiempo, pastor. Acordemos que dijimos que eran tiempos libres, 2 tiempos de exposición. Yo quise dar mis 2 tiempos de exposición en esas premisas. Salvación con méritos propios y las obras también, pero el tiempo que usted quiera también, pastor, es libre porque estamos en un compartir y cada uno su tiempo lo toma la mayoría. Lo importante es que estamos en doctrina paulina. Eso fue lo que nosotros acordamos, no desviarnos de lo que era lo que habíamos acordado. Pero su tiempo también, pastor, es libre. Ya usted verá de qué manera lo quiera aprovechar. Voy a usar este tiempo para refutar algunas cosas que has dicho. Ya voy a entrar en la área de refutación. Voy a presentar aquí algunas cosas que se han dicho con las que estoy de acuerdo, porque nosotros dentro de la teología reformada, me activa mi notero aquí, okay. Dentro de la teología reformada nosotros no negamos la necesidad de las obras.
El punto de contención está en que las obras no juegan un papel importante como mérito para obtener la salvación dentro de esta perspectiva monergista, porque la salvación es del Señor de principio a fin. Lo que nosotros creemos que las obras nos sirven como un solo versículo de la Biblia bastaría para responder a todo lo que ha dicho Guido, pero lo voy a dejar para el final. Pero el punto es que las obras son importantes, pero las obras no son la causa, porque lo que yo he visto aquí es que el Guido tiene dos bases en su salvación. Y aquí lo voy a presentar en forma de refutación, porque la primera base de salvación de Guido es la fe, igual que para nosotros. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando él cuando él pone la fe juntamente con las obras, entonces son dos bases que van juntas para poder alcanzar la justificación en la salvación. Discúlpame si tal vez te estoy representando mal, pero por lo menos eso es lo que yo entiendo al tú ligar las obras con la justicia o con la justificación o con la salvación, con la vida eterna, ¿de acuerdo? Entonces, Guido está presentando dos bases para la salvación. Número uno, la primera base para la salvación es la fe, la gracia y la fe. Y en segundo lugar, las obras nuestras, las obras de mérito, o sea, las obras meritorias. Tenemos que alcanzar ciertos méritos. Esto me hace acordar de un sacerdote que yo escuchaba, el sacerdote Andrés, italiano, que él decía, las obras dentro de la Iglesia Católica para los católicos son la moneda para ganarse el cielo. Y justamente eso son cosas que yo he escuchado también de Guido al decir que Pablo se ganó la salvación. Voy a empezar a ir yendo punto por punto de lo que ha dicho Guido aquí. Entonces él dice, Gálatas 1, 11, 12, dice, el evangelio no es según los hombres, no lo recibí de hombre alguno. Bueno, eso no tengo nada que decir porque en eso estamos de acuerdo. Dice, no se puede excluir otros libros, solo escritura, toda escritura. En eso yo estoy de acuerdo. Nosotros creemos que no solamente creemos en la solo escritura y tenemos que hacer una distinción. Cuando decimos solo escritura, no queremos decir única y exclusivamente la Biblia. No, queremos decir que podemos leer todo lo que queramos, los concilios, podemos leer toda la teología que queramos, pero al final la que tiene la última palabra en autoridad es la Biblia. Por solo escritura, noten que no dice solo escritura, sino sola escritura, que son dos cosas distintas. Pero bueno, ese sería otro punto. Pero no solamente nosotros abrazamos la sola escritura, sino la tota escritura, que significa la totalidad de la escritura, como dice el Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad, no basta una cierta porción de la escritura. En eso estoy de acuerdo. Eso es en respuesta a lo mismo que ha dicho el teólogo Guido, que dice que no se puede excluir otros libros de la Biblia aparte de los de Pablo, y en eso yo estoy de acuerdo totalmente. Pero él lo dice en el tono, en el sentido de que nosotros como que queremos enfatizar solamente la teología paulina, pero no es así. Nosotros enfatizamos la totalidad de la escritura y buscamos el consenso de la suma de la palabra para poder encontrar lo que verdaderamente es la verdad. Y no solamente agarramos a Pablo y nos olvidamos de Pedro, de Santiago y de todos los demás. No, creemos que todos están en armonía. Armonizamos la Biblia, que es una regla hermenéutica, y no la ponemos en jaque o en contradicción. Son dos cosas distintas. Él dice, los méritos en Filipenses 2:12 son una exhortación a la obediencia, pero lo que no hace el teólogo católico es considerar Efesios 2:12 a la luz del contexto general de la epístola. Nosotros tenemos que ser muy responsables al momento de hacer un énfasis en una doctrina o de un versículo bíblico si lo estamos descontextualizando de todo el argumento que Pablo viene haciendo en toda su carta. Por ejemplo, Filipenses 2:12, ciertamente Pablo dice que han obedecido no solamente en su presencia, porque esto habla de una ética mayor a la ética de la gente del mundo. De eso es que está hablando Pablo, y viene hablando en ese tono desde el capítulo 2, desde el versículo 1, después de presentar la grandiosa humillación de Cristo, que lo llevó a la exaltación y los invita a su audiencia a imitar a Cristo en ese sentido de humillación. Ese es el contexto de la carta, y él va a decir justamente eso, porque tenemos que ver qué dice Pablo en el capítulo 1 de Filipenses. Pablo habla del gozo de vivir como cristiano, el vivir cristiano. En segundo lugar, en el capítulo 2 habla del gozo en servir a Cristo en unidad con otros miembros, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, en el mismo sentido que Cristo se consideró inferior, humillándose hasta la muerte de cruz. Eso es, en ese sentido, después de haber dicho esas dos cosas, que tenemos que vivir la vida cristiana con gozo, aún en los sufrimientos. Pablo de la cárcel estaba echándole porras, dándole ánimo a los que estaban libertos.
ahora Pablo habla de la humillación de Cristo y procede en ese mismo capítulo 2 a hablarnos de las implicaciones prácticas de vivir esa vida, de que Cristo viva realmente en nosotros y que vivamos en gozo, y es que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, y nos llama a la obediencia, pero no dice que la obediencia es la causa de la salvación o la base de la salvación, más bien dice que ocupaos en vuestra salvación desde una ética mayor, al decir, no solamente en mi presencia como han obedecido, esta gente era muy obediente, sino también en mi ausencia, porque es fácil obedecer cuando está el ojo allí puesto, pero difícil obedecer cuando no está presente la supervisión. Entonces esto es un llamado a la ética, una ética mayor que la tenemos que tener todos los cristianos, de eso no hay ningún conflicto. Pero cuando dice ocupaos en vuestra salvación, Pablo no está proponiendo la idea de que la salvación se puede perder, más bien él está diciendo ocupaos en vuestra, notan ustedes el adjetivo posesivo, vuestra salvación, indicando que la salvación ya era de ellos, la tenían. Pero la salvación genuina en un cristiano causa obras, produce obras, no es una salvación pasiva que ya la recibí, me voy a acostar a dormir y no voy a hacer nada. Hago lo demás, pero no para salvarme, sino como efecto de que verdaderamente yo he recibido esa obra de gracia, esa salvación. Entonces la salvación era de ellos. Ocupaos en vuestra salvación, y dice con temor y temblor. Esa frase, temor y temblor, es un hebraísmo, querido Guido Rojas, que se utilizaba mucho en la antigüedad para referirse a la reverencia, con respeto, tomándolo con seriedad. Eso es lo que significa. No significa que voy a tener temor y temblor porque lo voy a perder. No, tú mismo lo has reconocido que es una hipérbole, más que una hipérbole, es un lenguaje figurado, un hebraísmo, un modismo de la antigüedad para referirse a que tenemos que tomar seriedad en la salvación, ocupándonos en la salvación. Pero note que este llamado está en el griego, está en un tiempo que se llama voz media, o está en una voz que se llama la voz media, indicando que Dios, por una parte, da el mandato, ocúpense, pero porque ha cambiado la disposición para que nosotros podamos obedecer. Es decir, que la obediencia ni siquiera nace de nosotros, sino que viene de Dios. Dios ha puesto la disposición, y como ha puesto la disposición, por eso la voz media indica una doble responsabilidad. Dios es responsable, por eso Dios dice, ocúpense, pero la voz es media. Ocúpense porque yo sé que pueden ocuparse. Y eso lo va a explicar el versículo 13 cuando dice, porque Dios es el que pone en vosotros dos cosas, tanto el querer como el hacer. Y dice, ¿por qué? Por su buena voluntad. Es decir, que va a ser certero esa ocupación de estos cristianos, y se les está molestando en voz media, indicando que Dios juega un papel, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Eso se conoce como la teología del compatibilismo. Dios es soberano, Dios decreta, Dios nos provee de los recursos, pero también nos llama a que actuemos porque sabe que podemos hacerlo y tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque no va a fallar Dios, porque por eso la voz es media, y esa es la implicación en ese contexto. Noten que aunque se nos llama a ocuparnos de esas obras, hace recaer esas obras que Dios lo está poniendo ya. No solamente el querer como el hacer. No nos podemos quedar en la primera etapa, sino en la segunda etapa. Hay que avanzar hasta la segunda etapa haciendo esto, pero la salvación ya es nuestra. Solamente que lo hacemos como un producto de algo que ya Dios viene haciendo. La causa por la que yo me puedo ocupar es Dios mismo poniendo en mí el querer y el hacer. Un cambio de disposición. Eso va en tono con lo que dice Efesios capítulo 2, 8 y 9, cuando dice que la salvación, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Vean, la salvación está limitada a la gracia y al don de la fe que Dios mismo da, y luego dice que no es por obras. Primero, no es nuestra, es de Dios, y segundo, no es por obras. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe. Si fuera por obras, algunos podrán hacer mayores obras que otras, y algunos se podrían gloriar. No llevamos ni una parte en esa gloria en cuanto a la salvación se refiere, y por eso va a decir no por obras, y dice que esas obras incluso, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Vean cómo se mueve después de haber sido salvos, después de haber nacido de nuevo, después de haber sido creados en Cristo, nos mueve hacia otra posición, que es la posición de estar en Cristo, para que dice que hemos sido creados en Cristo para que andemos en buenas obras. E incluso las obras fueron creadas para nosotros. No busco los textos bíblicos ahora porque no me va a dar mucho tiempo, pero esto es más o menos lo que dice el apóstol Pablo. Dices Colosenses 1:24, completando la obra de Cristo. Nosotros tenemos que completar la obra de Cristo, sí, pero Pablo, esto es específico del apóstol Pablo,
como tú mismo lo dijiste al principio, en una unión mística que estaba con Cristo, un apóstol especial como el último abortivo para ser parte de los padecimientos de Cristo. Y también nosotros debemos ser inspirados por eso, hacer eso, pero no porque esas obras nos van a salvar, sino como efecto. La diferencia aquí que yo creo que tenemos que marcar es que nosotros no negamos la necesidad de las obras, sino que creemos en la necesidad de las obras y en la certeza de las obras como algo seguro, valga la redundancia, porque una obra de gracia y de redención ha ocurrido en nosotros. Eso es lo que ha ocurrido en el momento de la conversión de Pablo. ¿Qué debo hacer en aquellos de los convertidos de Hechos 2:38? ¿Qué debemos hacer, varones? ¿Qué debemos hacer? O como dijo el centurión romano, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, uno quiere hacer algo porque una obra de gracia ha ocurrido como efecto de una obra de redención, como un efecto de una obra de salvación en nosotros, en gratitud, en respuesta de gratitud. Dice que Pablo se ganó la salvación dejándose decapitar. Eso es simplemente una especulación y una interpretación traída de los cabellos, porque la Biblia no dice en ningún momento que Pablo se ganó la salvación dejándose decapitar. No, porque entonces la base de la salvación de Pablo no es ni la fe, sino su propia obra. Eso es falso, eso no vas a poder probar con la Biblia. La Biblia no demuestra tal cosa. Dices, Mateo 16:24 dice que el que se niegue a sí mismo y tome su cruz y que le siga, y está hablando de obras. Esto nosotros no lo negamos, pero dice el que quiera perder su vida la negará. Hay que entender las cláusulas. Las cláusulas son cláusulas descriptivas. Yo que soy profesor de español puedo entender un poco mejor este aspecto. El que diere su vida, el que entregue su vida por mí, también la ganará. Está hablando de unas cláusulas de inferencia y evidencia, indicando que de la evidencia se concluye o se infiere que estos verdaderamente son de Dios. O sea, no está diciendo que, o sea, lo está describiendo, los dos verbos están en presente indicando una descripción de los que verdaderamente están en Cristo y no como una condición, porque me lo estás presentando como una condición y ahí no hay ningún condicional. Tendría que decir, si ustedes no se dejaran matar o si ustedes no tienen su vida, ahí sí sería un condicional, pero no está así. Dice el que, indicando una cláusula subordinada, luego una cláusula independiente, describiendo la actitud a la que estarán dispuestos a llegar los cristianos auténticos y verdaderos por causa de Cristo. Estamos dispuestos a vivir por Cristo, pero estamos dispuestos también a morir por Él si fuera posible. Dices luego, vamos a ver, a Santiago 2:14, me cita Santiago 2:14, nosotros no tenemos ningún conflicto con eso. El punto de contención aquí, cuando habla de que la fe sin obra es muerta, nosotros no creemos que es fe más obra para salvación. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago está presentando desde dos puntos de vista: el punto ortodoxo, la fe es importante, la ortodoxia es importante, creer es importante, pero las obras desde el plano pragmático, lo que se llama el plano ortopráctico, es muy importante. Es más, Santiago utiliza las tres metas de la teología, que es la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis. En la ortodoxia, Santiago dice la fe. En la ortopraxis dice los demonios tiemblan. Ese es el argumento de él. Los demonios, ¿tú crees que Dios es uno? Dios, también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios tienen una reacción. La ortopatía habla de la reacción, del sentimiento, de las emociones que tenemos frente a lo que creemos, frente a lo que estamos recibiendo del contenido que nos produce esa fe, el evangelio. Pero luego eso sirve de medio para llevarnos al tercer plano o la tercera meta de la teología, que es la ortopraxis. Tenemos que practicar, y justamente el contexto es el amor mostrado hacia nuestros hermanos, pero no como mérito de la salvación. Tienes que probar que ahí se está hablando de la salvación, y aunque dice que el hombre es justificado también por las obras, la palabra justificación hay que tener cuidado porque 3 veces se utiliza con 3 formas distintas en la Biblia, dependiendo del contexto, y también tiene el sentido de reivindicación. Las obras reivindican que verdaderamente yo tengo una fe genuina, y eso es lo que está diciendo. Ahorita no tengo tiempo para ir al evangelio y mostrarte cuando Cristo en 2 oportunidades utilizó la palabra justificación en 2 sentidos distintos a lo que está aquí, pero es la misma palabra, pero el contexto es lo que permite entender que se refiere a evidencia o a mostrar la obra, la fe. No tengo fe si verdaderamente no tengo obras de caridad. En este caso son obras de caridad en el contexto, porque el que ve a un hermano en necesidad y no lo ayuda, no lo socorre, estaría negando la fe en ese sentido. Entonces el evangelio de la gracia es un evangelio que va acompañado también de obras, pero las obras son efectos que muestran la genuinidad de mi obra, y eso lo dicen también los teólogos católicos renombrados, que hablan de este aspecto, que la fe también es algo genuino, indica la genuinidad de nuestra fe. De lo contrario, estaría negando. Si yo no tengo ningún tipo de obra, mentira que tengo fe. La fe genuina se evidencia en obras. Eso es lo que se está diciendo allí. Ya creo que no tengo mucho tiempo para correr. Bueno, entonces tú dices que las buenas obras y la salvación
van unidas van unidas. Nosotros no negamos que haya necesidad de obras. Lo que nosotros creemos es que no solamente hay necesidad de obras, sino que hay certeza de que vamos a hacer obras como efecto de la genuinidad de la fe y de la obra de redención que hay en nosotros. De hecho, un solo versículo de la Biblia, que lo tengo aquí, déjame buscarlo, nos dice, y aquí está justamente, ya, dame un minutico más para concluir la idea, si puedes, por favor. Dice Primera de Corintios, fíjate, ¿cómo vemos nosotros las obras? Ya termino con esto. Primera de Corintios 3:12, un pasaje que utiliza la Iglesia Católica para sustentar el purgatorio, pero justamente aquí dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, hablando de las obras, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí lo que está hablando Pablo, presentando 6 elementos, 3 de los cuales representan las malas obras y 3 de los cuales representan las buenas obras. Por ejemplo, cuando dice oro, plata y piedras preciosas, estos 3 elementos representan las buenas obras, y la madera, heno y hojarasca representan las malas obras de los cristianos, aquellas obras que se hacen de mala voluntad o por algún interés personal o lo que sea. O sea, no tiene el sello de calidad del Espíritu de Dios, porque son obras que se hacen de mala gana o buscando algún interés o con egoísmo o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces dice el versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Las obras no son para recibir la vida eterna, las obras son para ser recompensados. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que las obras van a ser recompensadas, pero es posible que yo no tenga ningún tipo de buenas obras. Por supuesto que es posible que yo no tenga ningún tipo de buenas obras, y esas obras justamente están aquí. Cuando dice versículo 15, si la obra de alguno se quemare, escucha muy bien lo que dice, él sufrirá pérdida. ¿A qué pérdida se refiere? La pérdida de las recompensas que se acaban de describir en el versículo 14. Pero luego aclara en otra cláusula, dice, si bien él mismo será salvo. Fíjate, este es un cristiano que tiene malas obras o que no tiene obras, pero las obras de él se han quemado. Pero dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Pablo está diciendo en 1 Corintios 3, 12 al 15, que es posible que tengamos malas obras o que no tengamos ningún tipo de obras, pero las obras no me van a salvar. Y es lo mismo que dice en Romanos 4:5, cuando dice que el hombre es justificado aparte de las obras de la ley. Y tú me podrás decir, no, pero es que ahí está hablando de las obras de la ley, pero no está hablando de las obras de caridad y todo lo demás. Estamos de acuerdo, pero tú me vas a decir a mí, es decir, una pregunta, ¿hay acaso obras mejores que las obras que Dios mismo planeó desde la ley mosaica? ¿Las obras nuestras de caridad son mayores o mejores que las mismas obras de la ley? No puede ser posible, porque el que podía guardar la ley se podía justificar. Entonces, bueno, termino con esta parte. Sé que hay mucha tela que cortar, pero creo que hice hincapié en los puntos más importantes, Guido. Adelante. Sí, yo creo, pastor, si quiere, para redondear, porque no tuve tiempo, yo tenía 2 meses, creo que de pronto nos podemos tomar, yo más o menos usted decía que de pronto 5 minutos, voy a tomar más o menos 10 minutos para redondear mi idea final y terminar ya mi exposición. Si quiero aclarar una cosa, pastor, nunca dije, me malinterpretó, que en caso específico de Pablo, su martirio se ganó su salvación. No, porque entonces si nosotros vamos, porque el único que por la tradición cristiana sabemos que no murió mártir, sino de anciano, fue el apóstol Juan, y también evidentemente era el discípulo amado. Pero el sufrimiento también y el seguir a Jesucristo también puede llevar hasta el extremo que la salvación, en algunos casos específicos también, quiere decir hasta el martirio. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 29, dice el apóstol Pablo, porque a vosotros he dado por amor de Cristo, no solo cree en él, no te sé bien, pastor, no solamente cree en Jesucristo, sino también sufrir por él. Por eso vimos que el apóstol Pablo también dice en su carta, y hace referencia, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Y cuáles son esas marcas? He recibido azotes, he recibido lapidación, he recibido humillación, he tenido hambre, he sufrido de frío, en fin, toda la cantidad, las cuestiones que le costó a Pablo seguir a Jesucristo. Y también dice en sus epístolas, por eso me tiene reservado que la corona de gloria. Y esa corona, ¿cómo se la ganó? Él ya sabía, presagiaba ya su muerte,
y evidentemente eso no es histórico, no es bíblico, perdón, es extrabíblico, pero él sabía de antemano que el seguir a Jesucristo evidentemente lo iba a llevar a consecuencias como fue su martirio, que fue por decapitación. O sea, ese fue el final de su vida con el cual se ganó esa corona de gloria. No quiere decir, pastor, en ningún momento estoy negando que no se justificó en Jesucristo, que la gracia de Jesucristo no acobija, sino que hay que mirar todo ese mismo panorama, porque no podemos limitar la salvación solamente unos parámetros nomás, sino es una cuestión de orden global. Y en este caso también el mismo apóstol Pablo, que también como Jesucristo subió al Calvario, él mismo también su Calvario, su martirio, su cruz es tauro, en señal de dolor, fue su decapitación, que eso da parte de la tradición cristiana. Voy a redondear finalmente, ya que se discute mucho que la fe, las obras, algo así, ¿cuál es más importante? Como decía el pastor, nosotros también creemos que las obras son producto de la fe, o sea, pero van íntimamente unidas, pero son importantes, van de la mano. Y el apóstol Pablo también, para finalizar, en su himno sobre la caridad, que aparece en 1 Corintios capítulo 13, no es sino que usted vea todo el capítulo 13, él está hablando también de cosas son importantes, pero también está hablando escatológicamente hablando, porque está hablando ya hasta el final de los tiempos, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero al hacerme hombre dejé todas estas cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo de forma borrosa, pero entonces veremos cara a cara a Dios, o sea, una visión beatífica, gozar de la visión beatífica de Dios, verlo tal cual es cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré tal cual como soy conocido, o sea, otra vez, escatológicamente hablando, de una trascendencia. Y resalta también en todo ese aspecto que están en ese himno cristológico, el amor muy bonito, dice en el versículo 13, doctrina paulina, ahora subsisten, ¿qué cosas subsisten para Pablo? La fe, importantísimo. Segundo, la esperanza. Estoy utilizando en esta ocasión Biblia Jerusalén, quinta edición. Y la última es la caridad, que el término griego es ágape, que quiere decir amor, afecto, benevolencia. Viene el sustantivo agapao. ¿Ve? Pero ¿cuál de todas es la mayor para Pablo? Dice, pero la mayor de todas es la caridad. Y si nosotros vamos a ver también en la misma, en otra Biblia, esta es Biblia palabra clave, homilítica y griego también, Biblia de estudio Reina Valera, aquí también en esta declaración, también en el versículo, la perícopa 13 dice, ahora permanecer, o sea, es como un mandato o es un recordatorio que también da el apóstol Pablo a los fieles de Corinto, otra vez, la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellas, evidentemente, dice acá, es el amor. Aquí el término ágape, si nosotros vamos a ver también en el griego koine dialectos, es un plural que es agapao, agapai, fiesta de amor, banquete público de naturaleza frugal, instituido por la iglesia cristiana primitiva y ligada a la celebración de la Cena del Señor. Los más ricos proveían los alimentos que se ponían a disposición de todos los cristianos, fueran ricos o pobres, que participaban. Además, se enviaban porciones también a los enfermos y los miembros ausentes. Esta fiesta de amor ágape tenía la intención de ser una demostración del amor mutuo cristiano de aquel entonces, requerido por la fe cristiana, pero después evidentemente se convirtió en objeto de abuso y se descontinuó. Entonces, también en doctrina paulina, el mismo apóstol Pablo también dice, es importante la fe, importante la esperanza, o sea, escatológicamente hablando, o sea, ya como recompensa final, como permanencia en el cielo, porque el cielo se construye acá, pero se vive en la eternidad, y también enfatiza el apóstol Pablo que lo más importante es ese amor ágape, ese amor fraternal, ese amor filial, ese amor con el cristiano, que se demuestra evidentemente, si es una forma egoísta, para usted solo, pero eso es una forma generosa, cristianamente hablando, de amor al prójimo, porque mirando al prójimo, mira al mismo Jesucristo también en su condición humana. Bien, pastor, esa era ya, por así decirlo, mi conclusión. Entonces también le doy paso ya para que haga su conclusión y ya después hacemos la despedida, porque ha sido más que fructífero, como decía usted, aquí nos podemos quedar toda la noche porque esto es enriquecedor, hablar de la palabra de Dios y de San Pablo, pero pues ya los tiempos están previamente los establecimos. Entonces, adelante, pastor.
Sí, está bien. Solamente está muy interesante lo que has dicho. Bueno, que hayas aclarado que dijiste que nunca dije que Pablo se ganó su salvación, pero sí que la salvación lo llevó al martirio. Eso nosotros no lo negamos. Todos estos hombres, bueno, ya tú lo sabes, todos murieron mártires, ¿no? De hecho, eso está ligado a la promesa de Hechos 1:8 que dice, y me seréis testigos, la palabra griega es martireos o martureos, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder, es que dice, recibiréis poder, dinamita, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires. ¿Dónde? En la Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Esto habla de la certeza de la seguridad de la salvación. El cristiano, y está con concordancia con Mateo 16, el cristiano verdadero que tiene el Espíritu de Dios estará dispuesto a morir por Cristo, porque esa es la promesa que Cristo da, porque tiene el Espíritu de Dios en él y él sabe que no quiere fallarle a su Señor. Eso más bien comprueba lo que acabamos de decir, que Pablo estuvo dispuesto a morir, no para ganarse su salvación, sino para ganarse una corona, como tú muy bien lo has dicho, que está ligado a las obras del hombre, pero las coronas son recompensas. Se entiende en la Biblia como recompensa y no como la vida eterna, porque la vida eterna es a través de creer en Cristo Jesús como efecto. Has dicho, bueno, eso es lo que has dicho cuando has dicho que Pablo ha mencionado que tiene reservado una corona de gloria. Por supuesto que sí. Él mismo dijo, las vicisitudes de este siglo no son nada comparado a la gloria venidera, y que este cuerpo que se va desgastando por medio de los sufrimientos produce en nosotros cada vez un mayor peso de gloria. También ha dicho esto muchas veces Pablo, ya hablando en términos escatológicos. Hablas del himno de la caridad de 1 Corintios 13:13 y enfatizas el amor por encima de la fe y la esperanza, pero tienes que entender también, hermano Guido, el contexto. Yo como hermeneuta, en este caso, te puedo decir que cuando Pablo utiliza esto, lo está usándolo dentro de una continuidad argumentativa, que es muy importante que lo tomamos en cuenta. Cuando vamos al capítulo 12, Pablo explica magistralmente cómo es que los dones han sido distribuidos a la iglesia como un cuerpo, así como el cuerpo tiene diferentes miembros. Bueno, eso mismo ha hecho Dios por medio del Espíritu de Dios, distribuyendo dones a los creyentes. Y en segundo lugar, porque el capítulo 12, 13 y 14 forman parte de un mismo hilo discursivo argumentativo del apóstol Pablo, y él quiere probar una tesis. Lo que él quiere dar a entender que los corintios, está corrigiendo los corintios, hay que entenderlo a la luz del contexto general, tenían muchos problemas de fornicación, de contiendas, de pleitos, todo ese tipo de cosas, hasta abusos en la cena del Señor y todo ese tipo de cosas, y ellos creían que eran la gente con mayores dones que los demás cristianos. Esa es la verdad que se está tratando de lidiar, con la que se está tratando de lidiar en ese libro. Y nos damos cuenta que Pablo utiliza el capítulo 12 para explicar los dones, cómo es que serán los dones y cuál es el propósito de los dones, que los tienen que utilizar para la edificación de los cristianos, de la iglesia, de los creyentes, y no para usos egoístas. Entonces, debido a eso, en el capítulo 13, yo siempre llamo a esto, muchos teólogos también lo presentan así como la especie del sándwich de los dones, porque él dice, ok, tenemos una parte del pan que es los dones, la definición de los dones, cómo se deben utilizar. En el capítulo, en el medio, el relleno, va a meter el amor, que es por eso el argumento. El argumento de Pablo al mencionar el amor como algo mayor es porque esta gente estaba dividida en contiendas, decían que uno eran de Pablo, otro era de Apolos, otro eran de Cefas, otro era de Cristo, y bueno, tenían una división terrible y tremenda, tenían un mal comportamiento y tenían ciertos abusos, no solamente en la cena del Señor, sino también con respecto a los dones espirituales. Pablo aclara los dones, y Pablo entonces mete el amor como un argumento en el medio que va a rellenar la próxima parte del sándwich, que es el capítulo 14, donde él va a regular los dones, cómo es que se deben utilizar verdaderamente los dones, especialmente el de lenguas y el de profecía, que era con los que mayores abusos había, y dice, ok, si van a profetizar, mínimo 2, máximo 3, si van a hablar en lengua, mínimo 2, máximo 3, no como este desorden que muchas veces hay en las iglesias el día de hoy, que todo el mundo habla en lenguas y todo ese tipo de, no, hay una regulación. Entonces Pablo, para salvaguardar ambas cosas, la definición de dones, quién da los dones, y la regulación de cómo se deben usar los dones, especialmente el don de profecía y esto, él dice, yo les voy a mostrar a ustedes un camino más excelente que los dones, porque los dones los había llevado a ellos a una competencia. Y por encima de los dones, tú puedes tener los dones. Fíjate cómo empieza el capítulo 13. Si yo hablar en lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como címbalo que retiñe, etcétera, etcétera. Entonces Pablo va a argumentar con el amor, metiéndolo en el medio de esos tres, por si esos tres columnas argumentativas de Pablo,
para que ellos entiendan que de qué me vale tener dones si no tengo el amor. El amor es el mayor de los dones, por encima de todo, que une puentes, que trata de fraternizar en lugar de separar, de dividir y generar contiendas. Ese es el contexto y por eso en ese sentido es mayor que los dones, porque de qué me vale tenerlos. Entonces, no está queriendo decir, tiene un contexto histórico, circunstancial, por lo cual se dijo lo que se dijo. ¿Qué otra cosita te podría decir? Voy a terminar ya, Guido, leyendo lo que dice Pablo a 1 Corintios, y es una pregunta. Bueno, no es una pregunta, sino a 1 Corintios 1:30, donde él está hablando de los cristianos y dice, pero gracias a Dios, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, gracias a él, a Dios, refiriéndose a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, o ustedes están en Cristo Jesús. La palabra en Cristo Jesús se apareció. Esta frase se utiliza 75 veces en la Biblia en sentido soteriológico. Pero gracias a él o a Dios están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, fíjate, Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y eso va en concordancia con Efesios 2:9, que no es por obras para que ninguno se gloríe. Y no estamos negando la necesidad de las obras ni la certeza de las obras. Van a ocurrir, como yo dije, tanto las obras como la perseverancia, como la santificación, son verdaderamente necesarias, pero también son seguras por los recursos que Dios nos ha entregado para que todo se transforme en una glorificación al que todo lo quiere. Y tú mencionaste a Santiago y Pedro, no estamos hablando de ello, pero es interesante lo que dice 1 Pedro 5:10, que dice, más el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco, fíjate, lo que yo llamo el PAFE, en un acrónimo, el PAFE, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Ese era el deseo del apóstol Pedro. El PAFE de Dios se va a cumplir en nosotros, aunque suframos en esta vida, porque ciertamente vamos a sufrir. Te dejo, hermano, ya para ir cerrando. Gracias por este tiempo, gracias por compartir contigo, que fue muy ameno. Simplemente es un diálogo abierto respecto a dos perspectivas distintas. Y repito, no negamos la necesidad de las obras, sino que vemos las obras como también certeras, al igual que la perseverancia, al igual que la santidad o la santificación. ¿Ok? Adelante. Gracias, pastor. Que evidentemente sí, eso se trataba. De pronto más adelante podemos también compartir otro espacio también, a adentrar un poco más. De pronto puede ser ese tema o de pronto un tema más cristológico. Me gustaría mucho también nos ponemos de acuerdo y lo hacemos de esta manera porque para mí ha sido edificante, ha sido constructor. Es la forma como dos cristianos podemos dialogar sin necesidad de tantas contiendas, porque esas rivalidades evidentemente no eran de Cristo. Cristo es amor y Cristo es unidad sobre todas las cosas. Bendiciones, pastor, para usted, para su ministerio. Muchas gracias, la puedo compartir y nos vemos en otra oportunidad. Esa es ya mi despedida final. Gracias, pastor. Gracias, Guido. Un gran abrazo, un placer. Y bueno, hacia adelante. Con Cristo, sigamos con esta labor apologética y bendiciendo al pueblo de Dios y también edificando el pueblo de Dios con estas enseñanzas. Y si estoy abierto a cualquier diálogo, hermano, que podamos tener. Ya sabes, mi especialidad es el área de la soteriología, por eso es que no me gusta entrar mucho en contiendas con otros temas que a veces no vienen al caso. Pero ahí estoy abierto a cualquier cosa. Ya tienes mi número, también tienes mi Facebook y ahí seguimos hablando. Gracias a la audiencia que nos ha seguido. Vamos a dar un saludo muy rápido a algunas personas: Eduardo Soto, Juan Porras, Juan Vargas, Lisandro Godoy, Pedro Martínez, Numas, Escuela de Griego también está aquí, Daniel Chile, Numas Grillalba, Martín y Fortunata. Wow, hay muchas personas acá ahora. Alfredo Tafoya, Dios te bendiga grandemente. Santos Moreno. Wow, no tenemos tiempo para leerlos todos. Bueno, sepan disculparnos. Un gran abrazo y un saludo para todos. Sigan adelante. Regula Fide también está allí. Buenas noches, amén. Wow, Juan Vargas. Bueno, yo creo que ya estamos repitiendo algunos. Allí se están dando duro los comentaristas. Bueno, toda la gloria sea para nuestro Dios, como decimos nosotros en nuestra teología reformada, soli Deo gloria. Solamente a Dios sea la gloria y que Él haya sido glorificado en esta exposición el día de hoy. Hasta luego, Guido.